Solamente de introducción les comento que esta ponencia sobre poesía, psicoanálisis y locura está centrada específicamente en un poeta español que se llama Leopoldo María Panero. Nace él en 1948 y muere en 2014. Prácticamente este poeta vivió más de la mitad de su vida en hospitales psiquiátricos y se le reconoce hoy en día como uno de los escritores, un escritor, un poeta importante de la España actual y una ha causado polémica su obra sobrescrita. Entonces, bueno, yo he venido trabajando en él desde hace varios años y quiero compartirles este escrito a ustedes. Entonces, me voy de corrido y espero que nos dé el tiempo suficiente. Bien, tiene un subtítulo esta ponencia, es la invención de una forma de vida en la escritura poética de Leopoldo María Panero. Existir solo en la literatura como se lo propuso Panero desde su juventud, lo llevó a borrar su vida y a construirse una nueva en la escritura. Invención de una forma de vida por una forma de lenguaje. Así es como Henri Mechonic, poeta, lingüista y filósofo francés, habla del sujeto poético que se encuentra siempre en todo texto o discurso. Lo que leemos en la obra de Leopoldo María Panero es un sujeto que se autodestruye para renacer solo como escritura. Hace una vida posible en el poema, pero el precio es desaparecer. Otros escritores como Antonin Artaud o Alejandra Pizarnik describieron estados similares. Una existencia fuera de la escritura se les convirtió en un imposible. Los académicos y críticos literarios se debaten sobre la calidad literaria de su obra. Panero escribió y escribió compulsivamente un pensamiento que para algunos terminó convirtiéndose en un malhechor de la lengua castellana y para otros un poeta iluminado, un vidente. Hasta ahora no conozco otro poeta en nuestra lengua que hiciera de la mierda del espanto y la locura su poética, y que desparramara el lenguaje, su boca o el cuerpo, como él diría, por un retrete. Su libro Teoría de 1973 es el asesinato de un yo y la inauguración de un nuevo Panero. Las características que su escritura que aparecen aquí serán la constante en su obra. La experiencia de leer a Leopoldo María Panero provoca atracción y repulsión. Habla de los orificios del cuerpo y de lo que escupe, eyacula o defeca, de lo que entra en estos orificios. Habla del cuerpo como un agujero de desechos. Por otro lado, Panero es un heredero directo de Las flores del mal de Baudelaire, de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, del hastío que declaran vivir, sentir los poetas malditos, de la modernidad en la Europa del siglo XIX. Panero, en una España franquista y persecutoria de toda idea contraria al sistema, encuentra en la figura retórica del oxímoron una singular manera de revelar la violencia y contradicción de su época, dislocar al lector de la tradición literaria, haciendo con su locura literaria una crítica al sentido común de la sociedad y del canon literario. Leer a Panero puede causar la impresión de escuchar la resonancia de un cuerpo de sonidos vocales graves, distorsionados, contradictorios, que alteran la percepción de las cosas. Las reverencias al ano, al falo, al silencio, a la nada, al terror, a la destrucción, no cesarán hasta el último de sus libros, Rosa enferma, publicado en el 2014, el mismo año de su muerte. Panero hizo del homenaje a la ruina un arte. En 1971, Leopoldo María Panero, ante la pregunta de por qué escribe, responde: no escribo porque estoy condenado, sino que estoy condenado porque escribo. La maldición parte de la escritura.
La escritura es un fantasma. Si se juega con ella, se acaba uno convirtiendo en ella. En la misma entrevista también afirma: lo que trato de lograr es el fin del mundo dentro de la poesía. El artista, como no vive, tiene que dar a su vida un contenido artístico y por tanto hacer que desaparezca. Hacer mi propia biografía es hacer que la vida desaparezca. Panero se propuso desaparecer su vida y se convirtió en el fantasma de su escritura. En el prólogo de su poemario Teoría, Panero hace oficial su desaparición. Su escritura se vuelca en una imperiosa necesidad de borrarse como autor, que para él es una, abro comillas, ficción creada por intermedio de otro, cierro comillas. Y advierte a sus lectores, se abren comillas: esa triste ficción del yo, el autor, lugar de lo imaginario, ese rey, ha muerto, se ha dejado sucumbir para renacer de nuevo, cierro comillas. Con 25 años de edad, sus intentos de suicidio habían fracasado. Benito Fernández, biógrafo de Panero, comenta que en el primer intento de suicidio intervino su madre. Después de llamarlo insistentemente una mañana, ella abrió su dormitorio y lo encontró con la respiración entrecortada. La segunda vez, la inoportuna doméstica de un alojamiento en Barcelona lo encontró rodeado de Valium. ¿Pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe?, dijo la mucama. Resultó más eficaz asesinar su yo escribiendo. En su libro Teoría nos dice: dejad ahora que esa legión de hormigas pase su imbécil laboriosidad por encima de la máscara caída en el asfalto. Nada mejor que no ser oído, nada mejor que en esa exhibición no ser visto. Que esa persona que de sí misma reniega, que este texto que para celebrar su muerte establezco, que todo esto te ahorque por fin a un lugar que no existe. Poetizar, dice Panero, es una maldición para el hombre que lo hace porque lo va destruyendo poco a poco. Necesita destruirlo para existir. Los amores fracasados y no correspondidos, la muerte de los amados, el odio a la sociedad y sus normas, España, el franquismo, la repugnancia de la cárcel y a su vez el encanto de la experiencia homosexual en el encierro, el internamiento psiquiátrico y el tratamiento medicamentoso, insulina, electroshocks, la experiencia con las drogas, el ridículo, el alcohol, su madre, el amor-odio de su vida, el odio de sus hermanos, la pérdida de su padre, su nombre propio, todo es un cuerpo lenguaje en su escritura. Tal vez Leopoldo María Panero no debió existir. Su padre, Panero Torbado, fue acusado de apoyar en la guerra civil al Socorro Rojo que auxiliaba a los republicanos, lo que significaba con toda seguridad perder la vida. Por fortuna, la abuela Máxima Torbado era la prima lejana de Carmen Polo, esposa de Franco, quien intervino a su favor. Así, en la detención salvó la vida, pero se vio obligado a alistarse en el ejército insurgente, que después ganó la guerra. Leopoldo Panero Torbado trabajó de diplomático cultural en Europa y América para la España franquista. Él y un reducido grupo de escritores españoles formaron una embajada poética que tenía como misión estrechar los lazos de amistad entre España y América. La actividad consistió en realizar giras de lectura y promoción de la cultura del régimen. En algunas de las ciudades americanas que visitaron fueron abucheados en cuanto subían al estrado. Paran la gira cuando, de camino a México, poco antes de llegar, habían matado al representante oficial del gobierno español. Los intelectuales españoles exiliados vieron en el padre de Leopoldo más a un traidor que a un hombre que solo deseó salvar el pellejo y luego sobrevivir en el hastío. Leopoldo María, que se había tragado a Marx en su adolescencia y en varias ocasiones detenido por pertenecer al Partido Comunista y estar involucrado en revueltas, tampoco le perdonaba a su padre su traición. Llamarse Leopoldo Panero como su padre era tener el nombre de un traidor y el de un muerto, porque Leopoldo Panero fue también el nombre del segundo hermano mayor
que solo vivió 18 horas. Lo cierto es que Leopoldo se sentía un muerto desde la infancia. Así nos lo recuerda Tú Ableza en su edición de la poesía completa de Panero de 2000-2010, citando unos versos del poeta elaborados según Felicidad Blanc, la madre, a los 5 años. Yo me hallaba en la tumba echado con las piedras. Yo decía, sacadme de la tumba, pero allí me dejaron con los habitantes de las cosas destruidas, que no eran ya más que 4000 esqueletos. Panero se propuso vivir únicamente en la poesía, en el lenguaje, y convirtió su cuerpo en escritura. En ella leemos el ritmo de los movimientos de un cuerpo como una oralidad de destrucción constante. Y aquí no hay nada nuevo que no sea experiencia de otro ser hablante. No hay hombre que no vierta su cuerpo en el lenguaje o que su cuerpo no tenga las marcas de su lengua. En psicoanálisis leemos esos textos, escrituras de un sujeto en el cuerpo, o el cuerpo agazapado en palabras, o el cuerpo arrojado en una oralidad incontenible, o la palabra mortificante en el cuerpo, o un cuerpo que no puede tragar porque se consume y escuchamos una voz como un hilo muy delgado al límite de la desaparición. Muchos cuerpos excitados por la lengua atravesados. Cada voz tiene el ritmo de su cuerpo. Henri Mechonic, de quien he tomado el uso de ciertas palabras claves de su pensamiento para escribir y hablar sobre Panero, realizó una teoría del lenguaje estudiando durante más de 4 décadas la importancia del ritmo en el sentido del discurso, que lo llevó a desarrollar una poética que resalta la continuidad del cuerpo en toda escritura por marcas de oralidad como asonancias, repetición de sonidos, modalidades del tono. Marcas de una oralidad que hacen una rítmica, una organización del movimiento de la palabra en el discurso que revela el ritmo, el pulso de un sujeto poético. Una continuidad del cuerpo en el lenguaje que ha sido borrada o poco reconocida en Occidente, según comenta, por la idea dominante de lo que entendemos como signo lingüístico, un binomio cerrado de significante-significado, una hermenéutica que para Mechonic solo ha creado un mar de confusión en el campo de la teoría literaria, la interpretación y la traducción. Una fragmentación del sentido en el discurso por desconocer la potencia de un cuerpo como ritmo en el lenguaje. Mechonic vio en estudios sobre la histeria de Freud un antecedente importante del trabajo sobre la oralidad y la escucha que él en los años 60 había comenzado a realizar. Y dice, abro comillas, si las palabras están en la voz, se puede decir también que hay voz en ellas. La histeria, tal como Freud la estudió, pone en evidencia un efecto del lenguaje sobre el cuerpo, un aspecto de la relación entre el lenguaje y el cuerpo donde ya no hay metáforas. Las metáforas se realizan. La histeria muestra la potencia del lenguaje sobre el cuerpo, tanto como su carácter corporal. Algo del cuerpo es necesario para que haya potencia del lenguaje. La oralidad interviene como una contrahisteria, una forma de histeria que pondría al cuerpo en el lenguaje, lo máximo posible del cuerpo y de su energía como ritmo, el ritmo como forma sujeto. Mientras la histeria pone al lenguaje en el cuerpo y hace que lo imite, la oralidad sería no una descarga, sino una carga pulsional máxima, fuerza dirigida del cuerpo hacia el lenguaje. El signo no entiende nada de ese continuo rítmico, subjetivo. Es para el signo que hay figuras y una retórica. La retórica tradicional pertenece al campo de la comprensión del signo como un binomio tan solo de significado-significante, sin considerar el ritmo. El ritmo, entendido como lo define Mechonic, organización del movimiento de la palabra en la escritura, es el elemento máximo de subjetivación de todo discurso. De este modo, Mechonic rompe con la comprensión corriente de metáfora
compensando a esta el ritmo que la tradición borró. Yo leo en Lacan una comprensión similar en su seminario de los años 76-77. El fracaso del un desliz es el amor. Cuando se refiere a la metáfora y a la metonimia, no ya en el sentido retórico de lo paradigmático y lo sintagmático, sino como función de otra cosa, en donde se unen estrechamente el sonido y el sentido, Lacan se está refiriendo, por ejemplo, a la homofonía, que está presente en el mismo título del seminario y que le quiebra la cabeza a cualquiera que lo intente descifrar. Es también, por ejemplo, el chiste y el olvido de nombres propios que de Freud conocemos, su estudio, familionario, signorelli, etc. Pero también Lacan se refiere a la poesía china, una escritura no denotativa que describe el mundo, sino una escritura como una representación que organiza las relaciones y provoca los actos de significancia. Es un arte triple donde se funden poesía, caligrafía y pintura. Es al mismo tiempo un canto y una figuración espacial de gestos, de encantamiento y palabras visuales. Quien practica este arte descubre el ritmo de su ser. Y cito a Lacan: el sentido es lo que resuena con ayuda del significante, pero lo que resuena no llega lejos. El sentido es algo que tapona. Pero con ayuda de lo que se llama escritura poética, pueden ustedes tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Una escritura poética china, no tajada por el binomio del signo lingüístico de Occidente que critica Mechonic. Jan Alush, en Letra por Letra, afirma que la enseñanza con Freud y luego con Lacan es la experiencia de un modo de lectura que nace en la exigencia de Freud de interpretar en un sueño imagen por imagen, lo que termina convirtiéndose en una escritura a analizar. ¿Por qué esta forma de proceder? El trabajo psicoanalítico desde su nacimiento es ir a la casa de un escurridizo sujeto que aparece en la repetición de sonidos, en la cercanía de sonidos, en la similitud de sonidos. Esta es una vía que comparte el campo del escrito y lo oral con el psicoanálisis y que está presente en la crítica a la teoría del lenguaje que hace Mechonic en su trabajo de valorización del ritmo en la escritura. Mechonic postula que hay un sujeto del poema en cualquier escrito, en cualquier voz que se precipita y entiende por sujeto del poema la subjetivación máxima de un sistema de discurso. Lo que se oye es un sujeto, invención de una especificidad y de una historicidad, una invención de una vida por una invención de un pensamiento, por invención de un lenguaje. Desde estas perspectivas que se cruzan, escucho en la voz de Panero una fonética de la negación, de la oposición y desarticulación. No leemos a un vivo, leemos a un muerto, pero con secreciones, dolor y miedo. Es la invasión de un cuerpo en la letra que se convierte en un no vivo, una experiencia del vacío. Escuchamos lo que esa voz se hace a sí misma y lo que hace al que la oye. En 1974, Leopoldo María es entrevistado en Barcelona para un suplemento literario de título Subterráneo. Le preguntan si tiene prevista fecha de defunción, a lo que él responde: practico el suicidio al revés. Según Stengel, en Análisis del suicidio, el anagrama del suicidio es el asesinato del mundo. Hay gente que confunde la no vida, que es la causa de la escritura, con la muerte. Suicidarse es bastante estúpido, cuando nunca se ha vivido. Lo que no existe no puede morir. Luego no tengo fecha prevista de defunción. La vida para Panero es una sobrevivencia inútil, pasión inútil. Escribir no tiene ningún sentido, se escribe para nada, solo el placer de la nada que repta y repta sobre el placer. Se escribe para desaparecer, y cito: yo no sé si soy cursi o soy poeta, si escribo o no escribo, solo soy adorador del pedo y de todo ano.
La poesía solo debe servir para asimilar esta completa ruina. La vida no es más que un río de mierda que hay que aplastar como quien aplasta con el pie a una vulgar cucaracha, y nada sino basura puede que merezca. La basura de mis labios y mi ano marchito y estos dedos que ya no controlo porque me han traicionado al límite. Leopoldo se precipitó por el camino de la locura en su intento de salir de la absurda vida. Es lo que sucede, dice Panero citando a Goya, cuando el hombre quiere escapar del sueño de la razón. El ser humano debe, pues, dormir y lograr con la ironía sobrellevar su vida de monstruo dormido, debe continuar siendo una ilusión. Cierro comillas. Para él, la vida consistía en jugar un papel y decidió jugar el juego de loco y maldito. Se piensa en la vida como un destino. La existencia de Pessoa, por el contrario, desmonta de una vez por todas este tinglado, dice Panero. El yo no es más que una pose, un juego, por lo tanto, cabe elegir entre varios. No estamos atados a ningún absoluto. Bien a la inversa, existen innumerables sistemas, diferentes modelos de orden, y cada cual tiene sus propias reglas. La existencia del otro es el único límite absoluto, que es lo que daría lugar a la famosa locura. Queda un Todo, minuto. ¿cuánto tiempo queda? Queda un minuto. Ok, todo estriba en cambiar de juego. No se trata, pues, de rehacer la vida, que sería volver a jugar mejor el mismo juego, sino de ubicarse en otro lugar, más sabiamente, de lo que nos dictan los cánones de la tristemente célebre cordura. Todos los caminos están trillados, incluso el de la famosa locura, pues se puede jugar a la locura. Me faltan dos párrafos. Una imperiosa voluntad lo dominó a destruir en la creación poética. Palabras impuestas desde la infancia, sonoridades malditas que se le imponían como ecos de una humanidad que se caracteriza en la visión de Panero por su afán de linchamiento. Llegó a creer que sus propios amigos eran de la CIA, que se fraguaba todo un complot en su contra por haber revelado en su obra el mecanismo atroz de la política del poder, la manipulación de las conciencias para la colonización del individuo, objetivo de la psiquiatría para Panero. Bien, no voy a leer los poemas, solamente este es el último párrafo, pero lo leo como está escrito. Copio 3 poemas de Leopoldo María Panero, en ellos podemos seguir una repetición fónica que trata, por ejemplo, de la muerte y toda una asonancia asociada a lo inexistente. En la escucha de un texto no solo hay que apuntar a la relación del binomio significante-significado, porque quedaríamos atrapados en el campo hermenéutico del signo lingüístico. El significante no remite sino a otro significante que se vuelve concepto y significado de nuevo. Un cuerpo lenguaje, una forma sujeto, una rítmica se escucha en la tonalidad de una voz que se inscribe en palabras. Esta es la modalidad del significar que Lacan nos invita a considerar en cualquier discurso. Contrapunto tónico, invención de una lengua, invención de un sujeto, ahí en ese tono como teatralidad de la voz, marcapasos del corazón, puesta en escena de una máscara, el gusto que se tiene en la boca, el sabor. Concluyo. Muchas gracias.